¿Pudieron hacer ejercicios? Vamos a hacer, voy a hacer algunos problemas de óptica geométrica, algunos problemas de lentes, de espejos, de dioptras, Cristina también, y vamos a hacer algunos con una herramienta que se llama GeoGebra, que es una especie de calculadora gráfica de código abierto, gratuita, que es muy útil. Se pueden poner a jugar un poco con eso, geogebra.org. .org, creo que sí. Ahora después les muestro. Después la vemos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, un pequeño repaso. ¿En qué se basa la óptica geométrica? ¿Alguien que me diga, por lo menos para discutir un poco? En que consideramos que la luz se mueve en línea recta cuando está dentro de un solo medio. Claro. ¿Y eso qué es esa línea recta? Respecto de lo que les estaba explicando Marcelo hace un rato de ecuación de ondas. Rayo. ¿Eh? El rayo de luz. El rayo. ¿Y ese rayo qué representa? Pues, ustedes vieron una ecuación de ondas, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué representa? Sí, una onda. Bueno, sería la perpendicular, sería la dirección de propagación o la perpendicular a los frentes de onda, ¿no? ¿Se ve? La línea perpendicular al frente de onda. El frente de onda son todos los puntos que tienen de la onda que tienen la misma amplitud, mismo valor del coseno, ¿no? Acá pueden poner una cosa así. El mismo valor, ¿ven? Cuando tiene todo acá más 1, ahí tiene un frente de onda y esto se está propagando. Bueno, la perpendicular a eso es la dirección de propagación, al frente de onda. ¿Sí? Entonces, los rayos que vamos a hacer ahora, justamente, tienen que ver con esto que me acaban de decir. Bueno, y cuando inciden y básicamente vamos a ver cuando inciden en alguna superficie. Esto es toda la óptica geométrica, cuando inciden en una superficie tienen dos opciones. Se refractan o se reflejan. ¿Sí? ¿Qué es la reflexión y la refracción? Términos nuevos. A ver ahí si no me quedo ciego en el intento. La reflexión es cuando un rayo rebota en un... No sé si se ve algo ahí. No. Estoy tapando con mis dedos. Bueno, después lo probamos con un poco con la reflexión es... bueno, el fenómeno cuando un rayo choca contra la superficie y se refleja con el mismo ángulo. Claro, eso es si tenemos un rayo que incide sobre alguna superficie, esto es lo que vamos a usar mucho en onda geométrica. Cuando se refleja es igual al ángulo de incidencia. Este lo vamos a llamar ángulo de incidencia, este ángulo reflejado, y después estos dos ángulos son iguales. Eso es reflexión especular, es lo que hace un espejo plano, y vamos a ver que los espejos esféricos también funcionan así. El tema es que como la superficie es curva, lo que es importante es esta línea que dibujé acá, que es la normal, esta línea es la normal a la superficie. Así que en un espejo esférico pasa lo mismo, el tema es que la normal va cambiando en la superficie del espejo. Y tenemos si esto es un medio transparente, además hay un haz que se transmite. Y el ángulo transmitido o refractado, vamos a ponerle, bueno, acá reflejado, vamos a poner R, vamos a dejar la R para refractado. Refractado. Lo que va a ser generalmente, bueno, depende del medio, puede ser un ángulo menor o mayor. Depende de la velocidad de la luz en el medio. ¿Sí? En determinados medios la velocidad de la luz, en el vacío la velocidad de la luz es la que conocemos, la máxima velocidad posible. Después tenemos medios transparentes donde la velocidad de la luz es menor, siempre menor. Y lo que me indica la velocidad de la luz es un coeficiente que llamamos índice de refracción, que es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el medio. Esta es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio. Así que ese cociente siempre es mayor que 1.
¿sí? Y si acá tenemos vacío, acá tenemos índice de refracción. Si en el vacío índice de refracción es 1, o en el aire, es muy parecido a 1, 1,000, y con varias cifras significativas tienen un 1, y en algún medio donde la velocidad de la luz es menor, tiene un índice de refracción mayor que 1, en este caso, si tenemos un medio. Y entonces el ángulo se va a achicar. Y la ley que me dice cómo cambia este ángulo, que tiene que ver justamente, es un cálculo a partir de la velocidad de la luz en el medio y en el vacío, o en medios distintos, es la ley de Snell. Bueno, a partir de esto, de esta ley y de la ley de Snell, que lo que me dice la ley de Snell es que el n del índice incidente por el seno del θ incidente es igual a n el índice refractado por el seno de θ refractado. Bueno, con estas dos ecuaciones construimos toda la óptica geométrica, toda. Salen de acá, de estas dos ecuaciones. Y vamos a escribirle, bueno, ahora entonces vamos a manejarlo, esto es un micro resumen, vamos a manejarnos con las ecuaciones de acá salen las ecuaciones de espejos, de dioptras, bueno, primero las de dioptras. ¿Cuál es la ecuación de dioptras? Y vamos a fijar con claridad el sistema de referencia y los signos, ¿no? Para evitar confusiones. Vamos a ver superficies refractoras o dioptras a veces también. Dioptras, bueno, mi letra cada vez. Que es una superficie que no es plana, sino que se refracta, por ejemplo, acá tenemos N1 y acá tenemos N2. ¿Sí? Entonces vamos a nos olvidamos de la parte reflejada, solo nos vamos a quedar con la parte transmitida o refractada, ¿sí? Entonces, si tenemos un objeto acá, la pregunta es dónde va a ir a parar la imagen, si es que hay alguna imagen de este objeto, si es que esto se vuelve, para que se genere una imagen en algún punto del espacio, toda la luz que sale de este objeto va a ir a parar a algún punto, se va a volver a formar en algún punto, ¿no? De un objeto que sale luz, salen ondas que se van abriendo, divergentes, ¿no? La luz diverge de ese objeto, por más que sea reflejada la luz, se está abriendo, ¿no? Se refleja y se vuelve a dispersar en el objeto. Son ondas que en pequeños arcos pueden considerarse esféricas, en algunos... son ondas esféricas que salen del objeto, ¿sí? Un montón. Bueno, para que se forme una nueva imagen tiene que generarse eso, tiene que volver a concentrarse todos los haces de luz que salen de este objeto en algún otro objeto. Y eso vamos a usar la ley de Snell, es decir, vamos a ver para dónde van a parar los rayos. Y vamos a tirar varios rayos y ver dónde se cortan. Donde se cortan es donde se vuelve a concentrar la luz para formar de nuevo este objeto, o la imagen del objeto, es el objeto prima. Bueno, esto es N1 y N2. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la ecuación de las dioptras? A ver si se la acuerdan. Primero, ¿cómo ponemos, a qué llamamos positivo y a qué llamamos negativo? El origen siempre, en estas ecuaciones que vamos a ver, el origen está en la superficie. Cada una de estas ecuaciones es una ecuación para una superficie, refractora o reflectora, si es un espejo, y el origen siempre lo ponemos en la superficie. Y vamos a considerar todas superficies de ángulo pequeño, es decir, o ley de pequeños ángulos. Es decir, para nosotros todo lo que es esférico va a ser casi plano. Muy poquito se va a curvar para nosotros. Eso es la aproximación paraxial. Vamos a tomar secciones o ángulos pequeños. Acá en los dibujos no, porque si no, no se va a entender nada. Pero en la práctica, las leyes que vamos a usar están usando esta aproximación de ángulos pequeños, que tienen la característica que para ángulos pequeños, el seno del ángulo, ¿a qué es igual para ángulos pequeños? Al ángulo. Al ángulo. Claro, esto se llama aproximación paraxial. Paraxial, con X, ¿no? Sí. Y me decían, el seno del ángulo es igual a, o parecido en este caso, acá, y para que uno tiene que definir qué significa parecido. Bueno, al ángulo, pero si el ángulo lo tomamos ¿en qué unidades? Radianes. En radianes, ¿no? Esto es cierto, son en radianes. Cuidado con esto, ¿eh?
Seno de 90 no es 90, o seno de 10 grados no es 10. Si ponen 10 grados en radianes es muy parecido, hagan la cuenta con la calculadora y fíjense que el seno de 10 grados en radianes es muy parecido a 10 grados en radianes. Y después la pregunta es cuán parecido para nosotros. Bueno, ahí entonces empezamos empieza a servir de todo lo que vimos de cifras significativas y de que es lo mismo que lo que vieron con Federico en manejo de errores, ¿no? Que cuánto me aparto del modelo que estoy usando. Acá en nuestro modelo es que estamos tomando estos ángulos como iguales. Bien, entonces, la ecuación para esto tenemos acá, a ver, n es n1 dividido la posición. Perdón, estaba con el sistema de coordenadas. El origen está en la superficie y después los positivos van a ser en el sentido de, vamos a poner X acá, en el sentido de contrario a la incidencia de la luz. Si tenemos el objeto acá, la luz va de acá para allá. ¿Sí? Va mi imagen creo que está invertida, va de la izquierda a la derecha, como lo puse yo, aquí. De aquí para allá, ¿no? Hacia la superficie, bueno, creo que me están viendo al revés ustedes, es la dirección de incidencia de la luz, del rayo, los rayos que voy a tirar, voy a borrar estas líneas, los rayos que voy a tirar del objeto van a partir del objeto hacia la superficie y esa es la dirección de incidencia de la luz. Bueno, para nosotros el positivo es al revés, el que va de la superficie contrario a la incidencia de la luz. Esto va a ser positivo y obviamente para el otro lado es negativo, ¿no? Para este lado nos queda negativo. Así que tenemos N1 dividido X del objeto menos N2 dividido X de la imagen, la posición de la imagen, tiene que ser igual, me estoy copiando, a N1 menos N2 dividido R. Donde R es el radio de esta superficie esférica. Se supone que es una superficie esférica. Bueno, para ese R, ¿qué es? ¿Un número positivo o negativo, así como está dibujado? Negativo. Bueno, lo que tienen que ver, perfecto, es negativo porque tienen que ver dónde está el centro. Localicen el centro y la posición del centro, si es negativa, si están los negativos es negativa, si están los positivos es positivo. Así que acá este R es menor que 0 porque el centro cae en la región negativa de nuestro sistema de coordenadas. ¿Me van siguiendo ahí? Si tienen esto claro, el resto es bastante mecánico. Sí, se entiende. Sí. Bárbaro. Bueno, esto es para las dioptras. Si tenemos una lente, por ejemplo, es la misma idea. Una lente es una dioptra. Si yo pongo acá lentes, básicamente van a ser una lente, 2 dioptras. Pero recuerden que lo que yo les dije es que el origen lo poníamos en la superficie. Si tenemos una sola lente, y tenemos 2 dioptras, tenemos que hacer los cálculos para la primera superficie y después cambiar la ecuación y movernos el origen hasta la segunda. Es así, nos tenemos que mover hacia la segunda superficie, recalcular las posiciones de los objetos respecto de la segunda superficie y volver a aplicar la ecuación de la dioptra. Eso se puede hacer, de hecho hay ejercicios para hacer eso. El tema es que cuando uno tiene lentes, uno puede aproximar la lente como algo muy delgado y usar un solo origen. Poner el origen, tomar esto muy delgado, borro la lente así, que voy a poner muy delgada. Y eso se llama lentes delgadas. Y tiene esa ventaja, que no tengo que estar cambiando de origen. Que el trabajo que ustedes tendrían que hacer en una dioptra, si tienen 2 superficies esféricas en una dioptra. Entonces, acá de vuelta, el origen está acá y va para la derecha positivo. Y tenemos nuestro objeto aquí, la posición del objeto, y tenemos nuestra ecuación, y acá tenemos n del medio y acá n de la lente. Dentro de la lente puede ser que la lente esté en agua, por ejemplo. Entonces tenemos un medio que es agua y la lente que es vidrio. Pero una pregunta, porque Sí. la clase pasada del ejercicio que hicimos era una pecera, o sea que no era delgada, Bien. y la imagen que venía de afuera
se proyectaba del otro lado de la pecera, digamos, no caía adentro. Entonces, si quisiéramos hacer el segundo cálculo para la salida, o sea, de agua a aire, no hay problema con que el objeto nos quede afuera de la pecera. No, porque lo que usás es, claro, usás la prolongación. Imaginás que el medio es muy grande, ahora vemos cómo hacer eso. Nos imaginamos que el medio y que los rayos se siguen propagando, porque en realidad lo que está pasando ahí es que estamos tomando un rayo al que se está concentrando en algún punto y le interpongo otra superficie en el medio. Entonces tendría que conocer toda la proyección de ese rayo para saber cómo se desvía después. Claro. La manera de hacer eso es calcular la posición virtual de la imagen que va a terminar, o real, perdón, la posición que queda antes de que nosotros le atravesamos le pongamos la superficie, y usar esa posición del objeto, en este caso un objeto virtual, para calcular todo. Sí, sí. Vamos. Y decime, Felipe. No, sí, que entendí. Gracias. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso, igualmente. Bueno, entonces acá, ¿cómo nos queda? Y es muy parecida a la de la dioptra. De hecho, se puede deducir esta ecuación de poner dos dioptras y nos queda una cosa así. A ver si la puedo poner. Quiero ponerla en términos de esto, n y n de la lente. Entonces nos quedaría n sobre xo menos n sobre x imagen, x objeto, x imagen, igual a n de la lente menos n por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Donde R1 es la primera superficie, esta sería R1, y este de aquí, R2. Obviamente acá pueden sacar factor común n, y pasarlo dividiendo del otro lado, y tienen la ecuación que tienen en el libro. Es la misma, en la práctica. ¿Sí? Así es porque esta en realidad sale de acá. Esta de aquí es una derivación de la ecuación para dioptras. Si ponen dos dioptras muy pegaditas y hacen todo el cálculo, pues llegan, bueno, es difícil, ¿eh? Pueden llegar a esta sin problema. Lentes delgadas. Y ahora veamos espejos. Pongamos todas las ecuaciones y después... Bueno, acá, R2, ¿cómo sería? ¿Cómo lo puse ahí? ¿Qué es R2? ¿Es positivo o negativo? Así como lo puse. Positivo. En este caso, R2 es positivo y R1 Negativo. negativo. Fíjense que entonces acá me queda algo positivo. Esto se define, a ver, como n por 1 sobre el foco. N sobre el foco. Esta es la definición. Tengo que fijarme. Esto tiene unidades de 1 sobre metro. Bueno, así se define una distancia que vamos a usar mucho, que es el foco objeto. Mario, una pregunta. Viste que vos ahí pusiste la ecuación para las lentes. Y bueno, viste, justo en este caso que tenemos la imagen de ese lado, el radio 1 sería negativo y el radio 2 sería positivo. ¿Ahí en esa ecuación ya está impuesto el signo o cuando reemplazamos tendríamos que poner el signo también? No, hay que ponerlo también. No, este signo de acá viene de la derivación de la ecuación a partir de la ecuación de dioptras. Es algo que es además, a cada uno de estos R no es un módulo de R, sino que es la posición del centro, cada uno de estos tiene signo. Sí. Entonces, como este es positivo, okay. menos algo negativo, me queda algo bien positivo. Y la distancia focal objeto nos va a quedar como algo, esta es la distancia focal objeto. Ok, gracias. Nos va a quedar algo positivo. Bien. Tenemos, ahora vamos a ver cómo usamos eso. Y para los espejos, así empezamos por ahí, tenemos la ley de reflexión, que si uno es casi poner índice, como cambia la velocidad, cambia, que se invierte, ¿no? Queda la misma dirección, pero el sentido se da vuelta, perdón, es especular, pero la velocidad
se da vuelta. Es decir, teníamos velocidad hacia un lado y pasó para el otro. Es como tener un índice de refracción negativo, porque se me dio vuelta la velocidad, ¿no? Entonces, es para espejos esféricos, en realidad para cualquier espejo, pero en esférico se ve, es lo mismo que para dioptras, pero poner índice de refracción invertido, es decir, queda, fíjense, igualmente tendría sentido esto, para una superficie solo tiene sentido un lado del espejo, ¿no? Acá tenemos bueno, de este lado vamos a tener la luz, no penetra, no se refracta, solo se refleja. Entonces tenemos nuestro objeto acá, esto es positivo para este lado. Para este lado va a ser negativo, para el lado izquierdo, para el lado derecho, perdón, y ahí podemos tener imágenes, por ejemplo. La imagen que nos vemos en un espejo puede estar de ese lado, pero nosotros no es que hay luz que uno puede poner una pantalla y recuperar esa luz del otro lado, porque no hay acceso, ¿no? Entonces, para un espejo esférico, tenemos 1 sobre x del objeto. En lugar de menos, vamos a tener más, por ese índice de refracción, que como la velocidad me cambia, el sentido es lo mismo, y ponerle igual y opuesto es recuperar la ley de reflexión, es decir, donde θ es igual a θ reflejado. Fíjense que me queda de un ángulo negativo pasa a un ángulo opuesto. Se me dio vuelta. Bueno, me queda más la posición de la imagen igual a a 2 sobre el radio. Esto se define como 1 sobre el foco. Y este es el radio del espejo. En este caso, este radio, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Y positivo cuando tengamos este es un espejo convexo, y si tenemos un espejo cóncavo, va a ser un radio positivo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos todo, esto es por definición, así se define el foco objeto, que en este caso va a coincidir con el foco imagen. Vamos a ver cómo se usan. Mayormente el foco objeto y el foco imagen cambian de signo, excepto en una dioptra donde tenemos distintos índices de refracción, y ahí es en la dioptra, acá arriba, no lo puse, pero esto es N1 sobre foco objeto, así se define, N1 sobre foco objeto. Y para el foco imagen, parecido, también, esto va a ser igual a menos N2 sobre foco imagen. Así que de acá, de este pedacito de la ecuación, uno puede calcular la posición del foco objeto y del foco imagen. ¿Cómo saqué eso tan rápido? Así me quedé pensando un poco. Estuve pensando para ver qué era eso, el foco objeto. ¿Cómo se define foco objeto desde un punto de vista gráfico? ¿Qué es lo que estoy buscando en un foco? ¿Qué le pasa? Si vos ponés un objeto en el foco objeto, la imagen de eso está en el infinito. Claro. Para el foco objeto, la imagen de un objeto en el foco objeto termina estando en el infinito, y para el foco imagen, la posición del objeto tiene que estar en el infinito, para el foco imagen. Es decir, ¿dónde van a ir a parar los rayos de luz si tenemos un objeto muy lejos? Por ejemplo, el Sol. ¿Dónde se concentran los rayos de luz muy lejana? Ese sería el foco imagen. El foco objeto es dónde tengo que poner el objeto para que los rayos salgan paralelos, es decir, la imagen me quede en el infinito. Bueno, es eso. Entonces acá fíjense que acá lo que hice, muy rápido, mientras les estaba explicando, puse la posición para calcular el objeto, puse la posición e imagen en el infinito, y esto me tendió a 0, eso de ahí me tendió a 0, y me quedó N1 sobre F objeto. Y cuando puse el objeto en el infinito, me quedó menos N2 sobre el foco imagen. ¿Sí? Simplemente eso. Y eso es por definición. Ahí sí estoy definiendo la posición del foco objeto y la posición del foco imagen, que van a ser muy útiles para hacer el trabajo de trazado de rayos. Vamos a ver cómo.
En este caso, el foco objeto, el foco imagen en este caso de la lente delgada, es menos, fíjense, acá hago lo mismo, cuando pongo el objeto en el infinito, me queda menos n sobre foco imagen. En el caso de la lente delgada, el foco objeto y el foco imagen están equidistantes de la posición, pero con el signo opuesto. Y en la dioptra no, me cambia con el índice de refracción, porque acá es el mismo n, el n se me va y me queda foco objeto es menos foco imagen. Bueno, veamos algún ejemplo. ¿Les parece? Mario, una pregunta. Sí. ¿Por qué ahí tenías el mismo n, dijo? Ah, acá está el problema. ¿Por qué tengo el mismo n? La de arriba. ¿Por qué hay el mismo n? Por cómo lo escribí, porque partí de esta ecuación de la dioptra, con n1, puse el mismo n de los dos lados, me quedó n acá y n de la lente en la lente. Entonces me usé la ecuación de la dioptra que tenía n sobre x0, pero yo este n lo puedo pasar dividiendo. Esta ecuación la puedo reescribir como 1 sobre x0 menos 1 sobre xy igual a, y acá paso el n dividiendo, me queda nl sobre n menos 1 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y acá de vuelta esto es 1 sobre el foco objeto, o lo que es lo mismo, menos 1 sobre el foco imagen. Es generalmente la ecuación que se usa. ¿Qué es la? Me confundía que haya dejado el n ahí arriba. Porque les quería mostrar que sale de la ecuación de dioptra. Sí. Nada más que eso. Bueno, esto es muy teórico. Vamos a ejemplos donde vemos cómo se... teórico. Estoy contando, en realidad ni siquiera es tan teórico, porque no les hice la demostración de cómo sale esto, simplemente les escribí los resultados teóricos, si quieren. Veamos el problema 6. Vos, Cristina, vas a hacer el 4. ¿Eh? El 4, la aplicación de Snell. Perfecto. Entonces yo hago el 6, si les parece. Un espejado cóncavo. ¿Sí? Bueno, queda bien igual el 6 primero, no sé, como quieras. Sí, porque es un espejo. Y vamos primero con espejo. Sí, espejo. ¿Te acuerdas que dijimos que primero espejo, después hacemos ley de Snell y después hacemos lente? Todo fríamente calculado. Por eso empecé por acá y digo, empiezo con el 6 y después vos dabas. Bueno, ¿cómo es esto? Un espejo cóncavo tiene una distancia focal de espejo cóncavo. ¿Qué es un espejo cóncavo? ¿Para dónde lo digo? Radio positivo, es decir, un espejo cóncavo es así. ¿Sí? Estos son los espejos que usan para maquillarse. ¿Puede ser? Sí, cóncavo. Acá tengo uno. Sí, ¿no? ¿Lo ven? Uno de estos. No sé si se ve ahí. Claro, sí se ve. Sí, que no aumenta mucho la imagen. Sí, son bastante malos los que se consiguen comercialmente porque son baratos. Entonces se abaratan y no quedan superficies muy lindas. Pero después vamos a ver, les voy a mostrar. Arriba tengo 3 lamparitas. Y si encuentro justo la posición de la imagen de estas 3 lamparitas, a ver si sale ahí. No sale ahí. Sí. Las 3 bombitas, claro, está horrible. Pero si les pongo el... Esto es una imagen real. ¿Por qué? Porque estoy encontrando los rayos, el punto donde se vuelven a focalizar los rayos. No, qué horrible. Si uno tuviese un buen espejo, se ve perfectamente la imagen de esas lamparitas. Se le ve hasta... Si tuviesen filamentos, se ven los filamentos, son LED. Pero bueno, si tuviesen lamparita del filamento, hasta se ve el dibujo del filamento. De las viejas lamparitas de filamento. Bueno, acá, ¿cómo hacemos? Me dice que el foco es... cuando me hablan del foco, una distancia focal de 15 centímetros. Cuando hablan del foco, la distancia focal, suelen referir al foco objeto. Bueno, me están diciendo que es un espejo cóncavo y la distancia focal es de 15 centímetros, así que ustedes le ponen el signo que corresponde, me dicen la distancia focal del foco, ¿no? En este caso, ¿el foco cómo va a ser? Primero pongamos la ecuación para ver a qué nos referimos con foco. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que usar? Está acá arriba, ¿no?
1 sobre XO más 1 sobre XY es igual a 2 sobre el radio, y esto es el foco objeto, 1 sobre el foco objeto, que es igual al foco imagen. Justo en el espejo, claro, todo lo que les dije, no, porque los focos objeto coinciden con el foco imagen, los espejos. 1 sobre el foco. Foco objeto es igual al foco imagen. Porque si pongo infinito acá o infinito acá, da lo mismo, no me cambia el signo. ¿Se ve? ¿De arriba? No sé si se ve. Claro, sí. Pero no, es lo mismo. En este caso, los focos son iguales. ¿Sí? Bueno, pero en este caso, ¿qué es este 15 centímetros? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo es el radio? Positivo. Positivo, cae dentro de la... Así que este 15 está bien tomado como positivo. Es positivo 15. Perfecto. Y queremos encontrar la distancia óptica a la que una persona debe poner el espejo si la distancia de visión clara es de 25 centímetros. Calcular el aumento. Ajá. ¿Qué quiero? ¿Se entendió todo esto? ¿Cómo es la pregunta? Claro, me está diciendo, primero, ¿qué tipo de imágenes? Fíjense que yo les quise mostrar una imagen real y necesité buscar una pantalla para que esa pantalla quede proyectada a la imagen real. Las 3 lamparitas, ¿sí? Sin embargo, si yo pongo ahí, les pongo a ustedes pueden ver lo que están viendo a través de la lente, ahí, ¿sí? Ampliado, ¿qué es? ¿Una imagen de qué estilo? Virtual. Virtual, está del otro lado del espejo. ¿La ven? Que está del otro lado del espejo. Esas son fáciles de enfocar. Las que son difíciles de enfocar son las imágenes reales, y eso se necesita una pantalla. O algún punto de referencia que me permita enfocar esos rayos que están en el aire. Porque el rayo está, la imagen acá está. Ahí vienen sobre mi mano. A ver, ahí está sobre mi mano. Pero están. Yo pongo o no pongo la mano, están. Así solitos no lo ven ustedes en el aire. A no ser que ponga humo. También, con algo de humo, no podría ver por la imagen. Así hacían los trucos los magos antiguamente, con sistemas de espejos cóncavos. Podían hacer aparecer a alguien, pero perfectamente en algún lugar. De repente apagaban esa luz que iluminaba muy fuerte a la persona, y la persona estaba a 20 metros para el otro lado. En los viejos teatros había espejos enormes de los magos. Bueno, acabo de romper algún truco importante, pero no fue mi intención develar los trucos de los magos. Pero, digo, es algo que la imagen real es una imagen ahí en el aire, flotando, que se ve perfectamente. Uno apaga la luz, que la fuente de la luz, y desaparece esa imagen, y la persona aparece 50 metros del otro lado. ¿Cómo se transportó? ¿Cómo hizo? Bien. Entonces, acá, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que poner el objeto, que puede ser nuestra cara. Acá voy a poner una flechita. Pero acá podría ser el ojo de la persona, la mejilla, la nariz, no sé, lo que sea. El objeto que quiere uno ver. Y dice que la distancia óptima que la persona debe estar, para verse uno mismo, el ojo justo coincide con la cara, así que la distancia que tengo que ponerme, para que si la distancia de visión clara es de 25 centímetros. Cuando uno es joven, uno se pone, para leer, se pone a 25 centímetros, esa es la distancia de ojo relajado. Para leer es la distancia óptima. Uno pone anteojos para que uno seguir esa distancia cuando uno envejece, ¿no? Bueno, depende, si uno tiene problemas de toda la vida también. Se pone para lograr que la distancia cómoda de lectura sea a 15 centímetros. Si no, ven a gente leyendo muy cerca, ¿no? Muy lejos. Bueno, 25 centímetros. Eso quiere decir que desde donde pongo el ojo, pongamos que el ojo está acá, hasta la posición de la imagen, tiene que haber de aquí hasta aquí, posición de la imagen. Después vamos a ver si esa imagen va a ser invertida, derecha. Es 25 centímetros. Esa distancia. Desde el objeto, de la posición del objeto, a la posición de la imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo pongo una distancia? Acá esta es la posición de la imagen. La distancia entre objeto, entre dos puntos de la recta, es XO menos XY. Esa es la distancia. Y esta distancia quiero que sea 25 centímetros. Eso me está pidiendo. ¿Está bien que sea la diferencia?
La distancia entre dos puntos en una recta, ¿está bien que sea la diferencia? Sí. Sí, ¿no? Estoy en el... Claro, y X te va a quedar negativo, entonces se quedan sumando, ¿no? Claro, en este caso es negativo, así que es más fácil, me quedan, se suman, pero si estuviesen las dos en los positivos también es la diferencia, o los dos en los negativos también es la diferencia. ¿Sí? La posición de uno menos la posición del otro me da la distancia entre los dos. En realidad es la posición Se del... podría poner módulos, sino de X. Se puede poner módulos si yo quiero evitarme el trabajo de pensar cuál está con X, cuál X es el más grande, pero yo sé que el X más grande es el X0, el otro va a ser más chico. Siempre el más grande menos el más chico me da la distancia. Si yo no sé cuál es el más grande, pongo módulo y listo. Como dice Cristina. Pero bueno, acá esto lo sabemos. Y bueno, usamos nuestra ecuación para saber dónde, y después vamos a ver el tema de aumentos. ¿Cómo calculamos el aumento? Bien, ¿cómo hacemos esto? 1 sobre XO más 1 sobre XY igual a 1 sobre el foco, que es 1 sobre 15. ¿Sí? Y usamos esta ecuación de aquí. Y ahí ya está, pues tenemos una sola ecuación. Es decir, por ejemplo, el XO lo reemplazamos por 25 centímetros más XY. Entonces me queda 1 sobre 25 centímetros más XY más 1 sobre XY igual a 1 sobre 15 centímetros. ¿Se anima a despejar esto? ¿Cómo se despeja esto? Puede ser factor común XY. Por ejemplo, claro, podemos tomar, de alguna manera, tratar de despejar de acá. Llegar al denominador común. Podríamos hacer eso, podemos pasar restando para un lado, después pasar el XY multiplicando para el otro, ¿sí? Bueno, búsquense la forma, podemos sacar como un denominador acá, XY por 25, bueno, difícil. XY por 25 centímetros más XY. Y acá arriba, ¿qué me queda? XY, me queda 2XY más 25 centímetros. Y esto es igual a 1 sobre 15. ¿Sí? XY más, no se me va, me queda así. Bueno, y despejo, ¿no? Podemos despejar, podemos pasar de 15 centímetros para un lado. No sé, podemos dejarlo como 1 sobre 15, tampoco es un número, ¿no? XY por 25 más XY, y bueno, y de acá despejamos. Parecería que parece una cuadrática. A ver si alguien se anima. ¿Cómo hacemos esta cuadrática? ¿Cómo nos queda? Nos queda 30 XY. Bueno, 25 por 30, ¿qué es? 25 por 15. ¿Cuánto es? 375. 375 centímetros cuadrados. Y acá es, paso esto restando para el otro lado, me queda menos 25 por XY menos XY al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Encontramos las raíces de esta cuadrática. Acá me queda 30 menos 25, me quedan 5. Entonces me queda, bueno, es cuestión de encontrar esta cuadrática. Me queda menos XY al cuadrado menos 5 centímetros XY más 375 centímetros al cuadrado igual a 0. Resultado me dio 22,03 y el otro me dio negativo. XY es 22,03
17,03 centímetros, 4 cifras significativas, y el otro, Menos 17,03. menos 17,03. Bueno, ¿cuál de estos tiene sentido y cuál no? Uno podría decir, bueno, negativo no. ¿Por qué? Díganme por qué. Fíjense que acá, cuidado cuando estén resolviendo de esta manera. Porque Mario, ¿no sería más 5? Porque te ¿Cómo? queda 30 menos 25. ¿No es más 5? 30 menos 25 más 5, perdón. Vas a tener, sí, gracias. ¿Cómo entonces cambian todos los resultados? No, porque las cuentas las hice con el más 5. Oh, wow. Muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular. Bien, entonces 22,03. La pregunta es, ¿cuál de estos está bien? ¿Este a qué XO corresponde? Fíjense, si vamos a la ecuación de arriba, este corresponde a la posición XO, 25 más XY, ¿no? 25 centímetros más XY, más 22,03. Entonces, me queda 45 centímetros, ¿sí? Pues, y acá, ¿a qué XO corresponde? Entonces me queda 47,03 centímetros. Y este, 25 centímetros. ¿Estás seguro que la cuenta está bien? Sí, lo metí en la calculadora. ¿Estamos todos de acuerdo con esa cuenta? Creo que está bien. O sea, acá no sería el negativo el correcto. Bueno. A mí me dio lo mismo. Me dio lo mismo dos números. Perfecto. Y este quedó 3. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Acá nos quedó, ¿cuánto es 25 menos 17,03? Pero es que si no tiene que ser negativo. Bueno, no sé si tiene que ser positivo o negativo. Pueden tener los dos resultados y ver qué significa cada uno. Ah, ok. 7,97 me dio. 7,97. Bueno, ¿qué es lo que le... Bueno, y ahí está lo que decía... Perdón, ¿quién había dicho recién que esto tenía que ser negativo? Ah, yo, Isabela. Isabela. Bueno, ¿tiene que ser positivo o negativo? Dijimos que la visión para tener un objeto así que queremos, la imagen a través de un espejo, ¿cómo tiene que ser esa imagen para que uno la pueda ver con el ojo desnudo sin poner ninguna pantalla? ¿Qué tipo de imagen tiene que ser? ¿Real? No, tiene que ser virtual, ¿no? Las reales necesitan una pantalla. Si no que está la luz saliendo del espacio y uno no puede focalizarla con claridad. La imagen real, fíjense, la imagen real está acá. Yo puse el espejo, tengo la imagen real de las letras, está por acá. Si pongo mi mano, ahí está la imagen de las lámparas. Pero yo no la veo, ustedes no la ven, si saco la mano no la ven. No sé que ponga humo o algo, y ahí se vuelve a ver, ¿sí? Esa es la imagen, pero sin embargo la imagen virtual, de vuelta, es la que ven. Ah, claro, tiene que estar dentro, o sea, tiene que ser negativa. dentro del Pero espejo, tenemos digamos. las dos posibilidades. Fíjense que en los dos casos tenemos una imagen cuya diferencia es de 25. Fíjense que una de ellas, la posición del objeto, me quedó a 47, la otra a 7. Que respecto del foco, el foco está a 15 positivo. Vamos a poner nuestro objeto, nuestro foco. Nuestro foco está a 15. Si ponemos nuestro objeto a 7,97, casi 8, por acá, tenemos una imagen virtual a 17,03. Menos 17,03 centímetros. Y acá la posición del objeto es la posición del objeto. Tenemos la imagen por acá, que vamos a ver que nos va a quedar una imagen virtual y directa. Para eso vamos a ver el aumento, cómo calculamos el aumento. Si lo ponemos del otro lado, nos va a quedar del otro lado. Esta es una opción. Del otro lado, de los 15 centímetros, nos queda... el objeto nos quedó a 47,03, bastante lejos. 47,03.
como posición del objeto, y la posición de la imagen nos va a quedar, vamos a ver, nos va a quedar por acá, no importa, nos va a quedar por acá. La posición de la imagen a 22,03, por acá, más grande. La posición de la imagen. En este caso va a ser invertida, por ahí. Pero ahora vamos a ver cómo calculamos eso, si es real, invertida y cómo hacemos eso. ¿Se ve? En este caso, la distancia de uno a otro también es 25 centímetros, pero no es de utilidad, porque yo pongo el espejo lejos y no me veo mi cara invertida y ahí flotando en el aire, necesitaría tener algo para localizarla. Una pregunta. Ahí el espejo hace que los rayos converjan, o sea, los rayos reales vayan a ese punto, ¿no? Claro, exactamente. En el caso virtual también, pero son las proyecciones de los rayos. Claro, por eso dije los rayos reales como para mí. Claro, sí, los rayos terminan convergiendo en este punto, por eso si uno pone una pantalla, ahí ve los rayos. De hecho, eso necesita un proyector, necesita eso, que vayan todos los rayos a la pantalla. Mario, una pregunta. Entonces, o sea, en teoría, los dos resultados serían válidos, pero como en este ejercicio particular nos están pidiendo es que se dé eso, o sea, que se pueda ver la persona perfectamente bien en el espejo, ahí tomamos otro resultado. Pero los dos tendrían sentido, o sea, podrían ocurrir. Me da una distancia de objeto-imagen a 25 centímetros. El tema es que nos piden que la persona se vea en el espejo, así que la respuesta que tiene sentido es la que es negativa. Queremos una imagen virtual. Para que alguien se vea en un espejo, claro. Se necesita que la imagen sea virtual. A no ser que uno use una pantalla. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bueno, fíjense los rayos. ¿Cómo hacemos para ver el aumento? Para ver el aumento, déjenme hacer algunas. Acá está el radio de curvatura, está en 30, radio de curvatura, radio. Recuerden, el rayo que pasa por el radio de curvatura, ¿qué le pasa al rayo que pasa o que viene como... El radio de curvatura me define la normal a la superficie esférica. ¿Sí? Claro, rebota. Así que ese rebota, vuelve exactamente por la misma línea, porque justamente está con ángulo cero respecto de la normal. Así que se refleja por la misma línea. Así que el que va con el radio de curvatura va y viene por el mismo lado. Así que esto, fíjense que ahí tenemos uno de los rayos. Después tenemos el que, medio difícil porque está a la derecha del foco, pero el que pasaría por el foco, el que viene pasando por el foco dijimos que se va al infinito. Que se vaya al infinito quiere decir que va a ir paralelo con el eje óptico. ¿Se ve? Y después tenemos un rayo más que podemos trazar, que es el especular, que es el que pasa por el centro ahí. Ese de ahí se refleja en forma especular. Y también, si uno lo proyecta, termina saliendo como del mismo lado. Esos tres rayos, obviamente este de acá, ¿qué hice acá? Termina reflejando así, ¿no? En forma paralela. Estas son las prolongaciones, ¿sí? Mario, una pregunta. Sí, estas siempre son las prolongaciones. Sí, decime. Si nosotros tuviésemos que hacer esto en un examen, no tendría que ser exacto, ¿no? Tienen dos posibilidades en el examen. O lo hacen bien o lo hacen mal. Ríanse de los chistes. Yo creo que la mejor forma en el examen es resolver la parte analítica junto con la gráfica. Porque en la gráfica trabajan mal si no trabajan bien a escala pueden llegar a un disparate, pero acompañando la parte analítica con la gráfica... Sí, en el examen, no sé, ¿cómo me decías cuál que convenía más? ¿Qué decías? ¿Francisco? ¿Quién había hablado? Nicolás. No, yo preguntaba si convenía más, qué sé yo, no sé si tiene que ser exacto, pero con que entendamos que, no sé, el rayo que pasa por el vértice rebota o el que sale del centro rebota sobre sí mismo, eso, si queda bien eso, no hace falta que sea exacto. Si vas a resolver en forma gráfica, necesitas una regla de hacer esto no como lo hice yo ahí, sino hacerlo con cuidado y con ángulos pequeños.
a escala. Con ángulos pequeños. Yo ahí lo hice con ángulos muy grandes porque estoy haciendo un espacio reducido, pero uno necesitaría una hoja bastante larga para que todos estos ángulos sean pequeños, si no les va a quedar la posición esta, no van a intersectarse los tres rayos, sino que va a quedar una zona donde se interesa. Eso quiere decir que hay está medio desenfocado porque están alejándose de la aproximación paraxial. ¿Sí? Es enfoque. Pero bueno, si lo hacen con ángulos pequeños les da muy bien gráficamente. Es más, les puedo mostrar, ya que me dicen, a ver si tengo acá. A ver acá, ahí. Esto es con el GeoGebra. Lo busqué, lo hizo alguien, no lo hice yo, pero lo podría haber hecho yo, no es algo muy difícil de armar, si ustedes quieren. Fíjense, acá le podemos poner un radio, ¿qué dice ahí? No sé si yo no veo nada. El foco. Un foco de... Bueno, acá tiene una convención que no es la misma que la nuestra. Este es un foco negativo para ellos. Eso, la convención depende de cada uno. Así que para que nos quede igual, tenemos que usar un foco de -15. Bueno, -1,5 vamos a ponerlo, porque si no, nos vamos... Dejo -15, a ver cómo lo tomo. -15. Ahí me quedó el -15. Y fíjense, si pongo mi objeto... no lo puedo mover acá. Hay versiones donde uno lo puede mover. Si pongo mi objeto... este no es muy lindo, porque hay otros que uno puede agarrar y estirarlo y moverlo. Si uno lo pone a 7... No me deja más grande de -10. -10 es el máximo. Bueno, pueden jugar con el GeoGebra y mirar el trazado de rayos y ver cómo funcionan todos estos rayos. Acá se ve clarito. Este no es exactamente lo mismo, porque no puse... Bueno, y acá la distancia entre ambos, después si ponen el valor que corresponde, les va a quedar 25. El rayo que pasa por el foco, fíjense que se refleja. Fíjense que acá, esta superficie curva, en realidad... como estamos en la aproximación paraxial, tenemos que tomarla sobre el plano, ¿no? Así que esto está bien que esto lo haga sobre este plano, esta superficie curva es algo que usó para ilustrar, pero en realidad como no estamos con ángulos pequeños, nosotros nos tenemos que mover en este eje, en ese pedacito donde el espejo es casi plano, o bastante plano. Y fíjense que el que pasa por el foco se refleja y sale paralelo, es este rayo verde. Bueno, acá tiro varios, el rojo lo mismo. Tiro varios rayos que pasan por el foco. Bueno, el verde es el que pasa por la cabeza del objeto que estamos en interés. El azul viene del centro del radio de curvatura, por eso se refleja en forma especular. Y con dos de estos rayos alcanza, acá no tiró el especular, tiró otro. Y con dos de estos rayos, fíjense que acá termina formándose acá, con dos de estos rayos alcanza para... y tiró el que pasa por el foco. Bueno, no tiró el que pasó por el foco. Sí, el verde, y se refleja paralelo, perfecto. Después tiro algún rayo intermedio. Bueno, y así uno puede construir la imagen, uno puede tirar los valores. Bueno, hay otros. Bueno, hay mejores. Yo pensé que uno podía moverlo por no probarlo. Agarré uno cualquiera, había usado otro hace un rato. A ver si pongo aquí. Bueno, pueden buscar, les muestro. A ver qué paso buscamos, si encuentro el que había buscado. Simplemente pongo, esto en castellano, espejos cóncavos, pero sí, creo que lo había buscado en inglés. GeoGebra. Bueno, puede ser cóncavo, convexo, van a aparecer. Ahí, el primero creo. Bueno, probamos. Bueno, acá. Por ejemplo, acá no, por eso no elegí porque acá no podía cambiar el radio de curvatura del espejo. Pero si yo acá tomo el objeto
Este también está fijo. No era este. Bueno, lo perdí. Lo tenía por ahí. Ah, este de acá. Bueno, no sé, ya lo perdí. Este es el objeto. Está cargando. Me permite, ahí está. Me permite moverlo y recalcula la posición. Ahí. Me permite moverlo. Si lo pongo justo en la distancia focal, me queda igual invertida la imagen. Si me pongo más, perdón, esto es en el centro de la lente, ¿no? El del radio curvatura. Si lo pongo a la distancia focal, me queda en el infinito. Si lo pongo más cerca, me queda una imagen real y directa. La ventaja es que puedo poner objetos que están del otro lado del espejo. ¿Cómo hago para poner el objeto del otro lado del espejo? Y también puedo calcular una imagen. En este caso me va a quedar una imagen real. ¿Ven que me pasé el objeto me quedó del lado del espejo donde en principio Claro, es como si tuviéramos uno convexo. ¿Cómo? Es como si tuviéramos un espejo convexo, ¿no? Si lo pones Claro. del otro lado. Bueno, el objeto que está del otro lado, yo podría este objeto ser la imagen de una lente, por ejemplo. Podría interponer el espejo antes que se forme la imagen de una lente y me queda un objeto virtual. Un objeto que no se terminó de formar. Y está muy bien. Y en este caso me quedaría un objeto negativo y ahí me da una imagen real y directa. Ahora vemos cómo calcular el aumento. Pero bueno, ahí pueden si quieren, tomen, ¿no? El valor del... Pueden tirar pueden jugar un poco y sacar la intuición de cómo debería. Si el objeto, fíjense, de esta distancia les queda 25, ¿no? Creo que calcularon, se lo ponen a 47, les queda a la derecha. Es real e invertida la imagen. Pueden tener una... Bueno, y ahí, esta es la que habíamos encontrado. Queda directa y aumentada. ¿Cómo calculamos ese aumento? ¿Cómo calculamos el aumento? Bueno, y ahí tenemos que tirar algún triángulo. Para calcular estos aumentos necesitamos los triángulos. Este triángulo, por ejemplo. Si queremos, fíjense que este triángulo de acá, voy a cambiar de color. A ver si queda claro ahí. Este triángulo este triangulito de ahí con este triangulito de ahí. Bueno, en realidad es este triángulo con el triángulo que voy a poner de otro color, así no se ve, con este triángulo de acá. Con ese triángulo de ahí. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque justamente este triángulo de acá me da la altura de la imagen, ¿no? Porque el rayo que pasa por el foco termina saliendo en forma paralela, y ese paralelo me da la altura, el tamaño de la imagen. Es decir, esta es la altura de la imagen y esta es la altura del objeto. Fíjense que la altura del objeto, si hacemos este triángulo verde, podemos calcular, ¿cómo calculamos la altura del objeto? Tenemos la posición. Queda menos S' sobre S, me parece. Bueno, pueden jugar con estos triángulos o usar la expresión, claro, si tiran otros triángulos, por ejemplo este de aquí. Claro, porque decíamos, usábamos la tangente del ángulo y decíamos que era la altura sobre S. Con este triángulo de aquí, a ver, con este de aquí, el triángulo de acá, podemos hacer exactamente lo mismo. Como este triángulo termina formándose ahí arriba, bueno, tenemos este triangulito de acá y este que
proyecto ahí, tenemos la tangente de este ángulo, o el seno de este ángulo, seno de este ángulo, que no nos importa quién es y objeto sobre la posición del objeto. Y a su vez, como es el mismo ángulo que está ahí abajo, y esta era una línea recta que me salió horrible, este ángulo es el mismo que... ¿No sería la tangente eso? No, sí, tangente, perdón, tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente, tangente de ángulo. Y lo mismo me queda igual a I sub I dividido la posición de la imagen. Entonces, si queremos, entonces esto ya me olvido, que era la tangente del ángulo, me queda esta relación entre las posiciones, y son todos signos positivos, porque me quedó arriba del eje en ambos casos. Y si queremos IO sobre IO, que esto es el aumento, me queda XO sobre XI. Y esto de acá es el aumento. XO sobre XI viene siendo el aumento. En este caso, ¿cuánto nos da? A ver, ¿me quedó bien el signo? No me quedó bien el signo. No. Acá no puse menos. Era menos. Este ángulo es negativo. Este ángulo es negativo. Me queda un menos. Porque el ángulo este de acá abajo es negativo. Acá tomé X. Bueno, es horrible el dibujo que hice. Lo que hice es esto. Pongo el objeto, voy a hacerlo de vuelta, la lente. Está el rayo que se refleja especular. Este tita, llamémoslo tita. Acá va a ser menos tita. Y este rayo, si lo proyectamos, es el mismo rayo que viene, no es el único rayo, pero es el mismo rayo que viene que se proyecta hasta la imagen, hasta el X de la imagen. Este es el X del objeto. Entonces tenemos que el seno de tita, perdón, tangente de tita, lo que pongo el seno, que en la aproximación paraxial seno y tangente son lo mismo. Entonces a veces también queda tangente de tita es Y objeto sobre X objeto, y tangente de menos tita, que ahí me sale el menos, es el Y de la imagen sobre el X de la imagen. Cuando comparamos estas dos cosas, me aparece la expresión que tenemos para el aumento con el menos. Y en este caso va a ser la posición del objeto. ¿Me siguieron ahí? Es simplemente tomar algún triángulo que sea de utilidad. Pueden tomar cualquiera y van a llegar a expresiones más complicadas o más simples, pero donde aparezca la altura del objeto y la altura de la imagen para poder compararlas y usar el mismo ángulo. Perdón, Mario, una pregunta. Entonces, si nos pone que tenemos estos datos así como los tenemos ahora y nos piden calcular las alturas de los objetos, la única forma de calcularlos es conociendo ese ángulo y, bueno, dibujando todo, o sea, planteando todo con el dibujo en la situación, ¿no? O sea, Con el no dibujo había- se ve algo aproximado, claro. Si no, usan la expresión esta. No hace falta deducirla como la deduje yo recién ahí. Simplemente es la expresión. Bueno, fíjate que yo al principio cuando deduje, me quedó con un menos mal. Lo hice todo muy ajustado. Pero simplemente usan expresión. Y en este caso es m va a ser menos x0. M va a ser menos x0, que xo es 7,97, me dijeron. Menos. Dividido xy. ¿Lo puse bien o al revés? Me parece que lo puse al revés, ¿no? ¿No es el de la imagen sobre el del objeto? Pero ¿cómo despeje de acá? A ver. Es io sobre, es xy sobre, lo despejé al revés. ¿Sí? Claro. y, io lo pasé, me queda xy sobre xo. Acá despejé al revés. Acá despejé al revés. Es xy sobre xo. Esto es menos xy. Sí, despejé al revés. Sobre xo. Y acá, bueno, acá va a salir bien. Si ustedes lo despejan de acá, y sobre io, con el menos, les va a quedar bien. Menos xy, menos 7,97.
en el denominador y en el numerador menos 17,03. Menos más 17,03. Menos 17,03 centímetros. Y con el centímetro se me va, está bien, tiene que ser un aumento, no puede tener dimensiones. ¿Y eso cuánto les da? 2,13. Perfecto. 2,14, ¿no? ¿Por qué me están dando 4 cifras significativas acá y me dan solo 3? Bueno, no importa, 2,14. ¿Sí? Un aumento positivo, queda duplicada la imagen. Bárbaro. Para una lente es lo mismo, tenemos la expresión de los aumentos, después se las tienen, ¿no? Se las dio Marcelo, las de todos los aumentos para las lentes. La misma idea, una vez que tengan la expresión del aumento, lo calculan de esa manera, que es lo mismo que tirar triángulos. Para una dioptra lo mismo, podemos calcular los aumentos en todos los casos. ¿Probaron hacer aumentos con dioptras? O sea, probar no, pero tenemos la expresión. Bien. Bueno, Cristina, ¿querés hacer el otro problema que Bueno. estás haciendo? ¿Querés seguir vos? Bueno, voy a presentar, a ver. Presentá vos. No, espérate, acá. Espérate. Ay, espera que tengo que salir y entrar de vuelta. Estás como yo. ¿Tuviste algún problema? Sigo yo, si no, Cristina. Después vos acomodate y No está igual, creo que salió de la reunión. te salió de la reunión. Bueno, tal vez tuvo algún problema de conexión. No, creo que avisó que iba a salir porque no sé qué le pasó con la presentación y que podía entrar, ¿no? Creo. Dijo, esperen que tengo que salir y salió. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de aquí?
¿Estamos viendo? No está compartiendo esto. No, pero bueno, debería ponerme a hacer los ejercicios. Podemos intentar hacer algún otro. Yo había leído el 8 y medio como que no sabía qué hacer. Bueno, hagamos el 8. Un prisma, bueno, un prisma es una superficie plana, ¿sí? Un prisma es un triángulo, ¿no? Un prisma es, en este caso es un prisma. Ah, bueno, justo esa descripción para la desviación del prisma no llegamos a verla bien. Bien, lo que tenemos es, voy al 8, entonces vamos a hacer el 8. El prisma de vuelta son... Ya regresé. Ahí empezaste, bueno, si no yo después sigo con el 8. ¿Presentás vos? Bueno, Dale. No, ahora si no hago el 8 después cuando termine Cristina lo hago. acá está. Porque es mejor hacer este primero y después el 8, chicos. Bueno, ¿se ve la pantalla completa? Sí, sí, se ve. Bueno, tanto en este como el 8 van a usar la ley de Snell, ¿no? Es decir, cuando la luz pasa de un medio con determinadas características y por lo tanto, bueno, un medio homogéneo con un determinado índice de refracción, ¿no? A otro medio que tiene otro índice de refracción, por ejemplo, acá tenemos aire, el índice de refracción es 1. Acá tenemos vidrio, el índice de refracción es 1,5. Si fuera agua, sería 1,33. Es porque la distribución de las moléculas es diferente, entonces la velocidad de la luz al pasar de este medio a este medio cambia y se desvía. ¿Vieron? Yo me acuerdo que lo hacía en la primaria, hacíamos la experiencia de colocar en un vaso de agua una virome. Entonces, aparece como quebrada la virome. ¿Y eso es por qué? Porque la luz se desvió. Cuando pasa de un índice de menor, de un medio de menor índice de refracción, como es el aire, a uno de mayor índice de refracción, el rayo refractado se acerca a la normal. La normal es la normal a la superficie que separa los dos medios en el punto de incidencia del rayo. ¿Está? Entonces, cuando hay refracción, las dos leyes que hay que tener en cuenta es que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal al plano que separa los dos medios pertenecen a un mismo plano. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta que N1, que es el índice de refracción de este medio, por el seno del ángulo de incidencia en el medio 1, que es el ángulo que forma el rayo que incide con la normal. Es igual a N2, que es el índice de refracción del medio donde el rayo se refracta, por el seno del ángulo de refracción sería el ángulo que forma este rayo refractado. ¿Se ve la manito? ¿La ven? El cursor mío. Sí. ¿Ustedes lo ven? Sí. Sí. Bueno, el rayo que se refracta con la normal. Bueno, entonces acá hay que aplicar dos veces la ley de Snell porque hay dos interfaces. Tenemos una interfase acá y otra interfase acá. Entonces, en la primera interfase me queda N1 por el seno del ángulo de incidencia 1 es igual a N2, que es el N del vidrio, por el seno del ángulo de refracción 1. Bueno, como acá dice que la placa de vidrio tiene N1,6 con lados paralelos de 8 centímetros de grueso, eso significa
significa que el espesor de esta placa es de 8 centímetros. Hay que, inciso A, calcular el desplazamiento lateral de un rayo de luz cuyo ángulo de incidencia es de 45 grados. Y en el inciso B hay que dibujar la trayectoria del rayo, es decir, esta gráfica. Bueno, entonces aplicamos en la primera interfase N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción 1. Como en el medio 1 es aire y el ángulo dice que es de 45 grados con la normal, o sea, este ángulo, y el medio 2 tiene un índice de refracción de 1,6, es un vidrio especial, por el seno del ángulo de refracción en esa interfase 1, y acá tenemos una ecuación donde podemos despejar este ángulo que nos da 26 grados. Entonces este ángulo de acá es 26 grados. Entonces cuando llega el rayo, observen que acá era de 45, pasó de un medio de refracción 1 a un medio de refracción 1,6, y el rayo se acercó a la normal. Después acá llegamos a la segunda interfase, y en la segunda interfase tenemos que aplicar nuevamente la ley de Snell. Entonces, N2 por el seno del ángulo de incidencia en la segunda interfase, que observen, si esta normal es común, ¿no? Esta dirección es común a esta es la misma dirección, y esta dirección también es común, este rayo es el mismo, este ángulo de acá tiene que ser también igual a este ángulo de acá, o sea, 26 grados. Entonces, N2 por el seno de tita de incidencia en la interfase 2, y como pasamos a aire, acá puse N1 por el seno de refracción en la segunda interfase. Entonces, esto 1,6 por el seno de 26 es 1 por el seno del ángulo de refracción en la segunda interfase. Y eso indica que el rayo sale en la misma dirección que el rayo incidente, pero está desplazado, observen, es paralelo, pero está desplazado una distancia d. Es decir, que el efecto que produce, ¿no?, la placa plana es desplazar el rayo incidente. Bueno, esta distancia d la podemos calcular, observen. Acá, si trasladan esta distancia d, la trasladan acá tengo un triángulo rectángulo, ¿está? Bueno, entonces, en este triángulo, acá tengo el espesor, porque acá también voy a tener otro triángulo rectángulo, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo acá y un triángulo rectángulo acá. El espesor acá es el espesor de la placa, es el cateto de este triángulo rectángulo. A esta distancia, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y va a ser también la hipotenusa de este otro triángulo rectángulo, la llamo I y prima. Por eso acá puse I y prima. Bueno, entonces tenemos, acá lo grafiqué, ¿no? Acá es el ángulo 90 grados está acá, y acá el ángulo 90 grados está acá. Entonces, como este ángulo de acá, si ustedes observan esta dirección y esta dirección, esto es 45 grados, esto es 45 grados, ¿no? Este ángulo que estoy marcando con la manito. Sí. Este ángulo acá es de 45 grados, este ángulo que marco acá con la manito es de 45 grados. Y este era de 26 grados, o sea que puedo calcular este ángulo. Va a ser 45 menos 26, y el seno de este ángulo va a ser cateto opuesto, que es la distancia d, que se desplazó el rayo, sobre la hipotenusa, que es la distancia I y prima. Entonces, acá tenemos, esta cosa que me molesta. Entonces, el seno del ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción me da este ángulo de acá. Y es cateto opuesto
sobre I y prima. Y después el coseno de este ángulo de refracción 1, que es el de 26 grados, es el cateto adyacente, que es el espesor de la placa, sobre la hipotenusa, que es I y prima. Entonces, con estas dos ecuaciones, acá despejo I y prima, y me queda que es el espesor sobre el coseno del ángulo de refracción 1, y acá me queda o sea, si yo acá esto lo paso para acá, y acá despejo, o sea, acá despejo D. Entonces paso I y prima hacia este lado, me queda I y prima por el seno del ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción 1. Y acá I y prima me queda E sobre coseno de tita de refracción 1. Entonces, E sobre coseno de tita de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia menos del de refracción me da el espesor. Entonces ahora lo único que hay que hacer es los cálculos, porque están todos los datos, los tenemos. ¿Se entiende? Sí, ¿O sí. fui muy rápido? Profe, ¿puedes volver un segundo más para arriba? Sí. Un poco más. ¿Más? Quiero ver lo de los ángulos, sí. Ahí. ¿Lo querés ver acá? No, quiero ver esas dos ecuaciones, que creo que las entendí igual, pero para volverlas a leer. Gracias. Sí, sí, ahí está. Ahí las terminé de copiar, gracias. Bueno. Bueno, el ángulo, bueno, el que van a hacer ahora de prisma también es muy interesante, porque también van a usar la ley de Snell. Entonces dejo de compartir. Ahí dice, dejo de compartir. Bueno, Mario, Ahí pasa al terminaba. siguiente problema. ¿Qué? Ahí terminaba. Sí, ahí termina, porque lo que queda es hacer los cálculos, eso lo hacen ustedes.